Bueno, amadas hermanas, gracias a Dios ha permitido que nos podamos reunir un día más. Vamos a ver la clase número 17 del libro Conociendo al Dios Vivo, nuestra respuesta a la santidad de Dios. Primero voy a hacer una breve reseña, eh, un poco de teoría eh, por el teólogo Luis Berkhoff acerca de este tema. Dice, la doctrina de la justificación conduce naturalmente a la de la santificación. El estado justificado reclama una vida de santificación, consagrada al servicio de Dios. Naturaleza y características de la santificación. La santificación puede ser definida como la operación del Espíritu Santo, mediante la divina gracia que purifica al pecador. Renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para realizar buenas obras. Difiere de la justificación en que tiene lugar en la vida interior del hombre y no es un acto legal, sino una nueva creación. Generalmente es un proceso largo y nunca produce la completa perfección en esta vida, aunque es decididamente una obra natural de Dios. El creyente puede y debe cooperar en ella por un uso diligente de los medios que Dios ha propuesto a su disposición. La santificación no consiste en una simple supresión de lo que ya fue abandonado en la regeneración, sino que implica fortificar, acrecentar e intensificar la nueva vida. Consta de dos partes: la supresión de las contaminaciones y corrupción de la naturaleza humana y el desarrollo gradual de la nueva vida de consagración a Dios, que tiene lugar en el corazón del hombre, afecta naturalmente a toda su vida. El cambio en el hombre, en cambio, en el hombre interior, ha de producir obligatoriamente un cambio en su vida exterior. Que el hombre tiene que cooperar en la santificación se desprende de las repetidas advertencias contra el mal y las tentaciones, y de las constantes exhortaciones a una vida santa. Me gustó mucho esta definición, cómo relaciona con la justificación y la importancia de la santificación. Lo que explica acá Berkhoff es muy importante. La persona que ha sido justificada va a llevar un camino de santificación. No que la santificación produce la justificación, pero una persona justificada inmediatamente comienza a ser santificada. Tiene su proceso tiene su santificación posicional, pero también está la otra santificación que el Espíritu Santo va a ir generando en la persona, y la persona también va a cooperar. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Ahora vamos a leer un poco sobre el catecismo de Spurgeon. Recién hice es una breve reseña sobre lo que es la santificación, que vamos a hablar con la santificación en la vida del creyente, cuán importante es, o sea, la justificación es un acto legal, sin embargo, la santificación es algo que nos acompaña durante toda la vida y es parte del verdadero creyente. Entonces, si uno es creyente, va a estar en un proceso de santificación. No hay forma de no estar santificándose una persona que es verdaderamente creyente. La pregunta 31 dice, ¿qué beneficio gozan en esta vida los llamados eficazmente? Los que son eficazmente llamados gozan en esta vida de la justificación, adopción, santificación y los diversos beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de ella. Quiere decir que la santificación es parte de un beneficio para aquellas personas que han sido llamadas y que han sido justificadas.
La pregunta 34 del Catecismo de Spurgeon dice: ¿qué es la santificación? La santificación es la obra del Espíritu de Dios, por la que somos renovados en todo a imagen de Dios, y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y para vivir para Dios. Es importante eso, porque Jesús viene a buscar su imagen. O sea, la imagen de Cristo es lo que Él viene a buscar. Y acá tiene que haber una capacitación nuestra para poder ser más, acercarnos, entender un poco más y ser más como Él. Y dice, y más para morir al pecado y vivir para Dios. Que Dios nos ayude, nos dé gracia. En la pregunta 35 dice, ¿cuáles son los beneficios en esta vida que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación son la garantía del amor de Dios, la limpia conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el aumento de la gracia y la perseverancia en ella hasta el fin. Todos estos beneficios traen el hecho de ser justificados, adoptados como hijos de Dios y estando en el proceso de santificación. Vamos a arrancar ahora con la clase del libro Conociendo al Dios Vivo, es la clase número 17. Vamos a hablar hemos hablado en la clase pasada sobre la santidad de Dios, qué importante que es este atributo que es parte del carácter de Dios. Y ahora vamos a arrancar con nuestra respuesta a la santidad de Dios. Nosotros como imagen suya tenemos un poco de esa santidad de lo que sería Dios es santo. Nosotros tenemos un poco que Dios nos ha transmitido a nosotros de esa santidad. Dice, Dios es santo, santo, santo. Aunque hemos pecado contra Él y no habíamos hecho una abominación delante de Dios, Él nos ha reconciliado a nosotros que creemos, consigo mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Habiéndonos salvado, nos ha llamado a ser su pueblo especial sobre la tierra. ¿Cómo deberíamos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo deberíamos vivir delante de un Dios santo? Sí te escuchamos, Dianita. Ahí, importancia de la santidad. Sería difícil poner demasiado énfasis en nuestra necesidad de entender la importancia de la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos, así como Él es santo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. La palabra santidad traduce el vocablo griego agiasmos, el cual también puede ser traducido como santificación o consagración. Según las Escrituras, la santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos humanos, sino solo a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. Por esta razón, el autor de Hebreos también escribe, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Gloria a Dios, por medio de Cristo podemos nosotros ser santificados, porque nosotros nunca podríamos llegar a ese estándar. El estándar de Dios es altísimo. Por más que nos esforcemos, que por más que queramos hacer todo, nunca vamos a poder llegar a su estándar, al que nos exige de santidad. Sin embargo, Cristo nos dio su justicia. Cristo pagó por nuestros pecados y Él nos ha hecho perfectos por su maravillosa ofrenda. Gloria a Jesús, gloria a Cristo. Según Proverbios 9:10, cuán importante es que conozcamos y entendamos la santidad de Dios. Cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El principio de la sabiduría está en el temor de nuestro Dios Santo.
Este santo temor nos lleva a santificarnos, porque estamos ante un Dios santo y queremos agradarle. Es muy importante crecer en santidad porque a Dios le agrada y nos acerca a Dios. Keila Melina. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La búsqueda de la sabiduría comienza con el temor del Señor. El conocimiento y la sabiduría están estrechamente relacionadas en Proverbios. El conocimiento tiende a centrarse. El conocimiento y la sabiduría están estrechamente relacionadas en Proverbios. El conocimiento tiende a centrarse en una comprensión correcta del mundo y de nosotros mismos como criaturas de un Dios magnificente y amoroso, mientras que la sabiduría es haber aprendido a aplicar bien ese conocimiento a la habilidad en el arte de vivir piadosamente. Respecto del temor de Dios en este contexto, es tanto el principio del conocimiento como de la sabiduría, porque la vida moral comienza con una actitud reverente y humilde delante de nuestro Hacedor y Redentor. Biblia de estudio teológico. En Proverbios 9:10 aprendemos que la verdad más grande que ha sido puesta delante de los hombres es que Dios es santo y digno de toda reverencia y adoración. Cualquier otro conocimiento y sabiduría, científico, filosófico, histórico, legal, etc., no tiene ningún valor separado de un entendimiento correcto de esta verdad. 2. Según Hebreos 2:14, ¿cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no hay cristiano, no hay persona adoptada por Dios, no hay fruto de haber creído en esa persona. Keila Melina. La palabra santidad traduce el vocablo griego agiasmos, el cual también puede ser traducido como santificación o consagración. Según las Escrituras, la santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos humanos, sino solo a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. Ahí lo resalté, amadas hermanas, porque es muy importante entender esto. Porque muchas veces creemos que nosotros logramos la santidad por nuestra propia justicia, por nuestros esfuerzos. Y la logramos por Cristo, a través de la fe en Cristo, logramos la santidad. Dice, si no, solo a través de la fe en Cristo y su muerte en la cruz, porque Él pagó por nosotros. Por esta razón, el autor de Hebreos también escribe, porque por una ofrenda, Él, hace referencia a Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Sin embargo, en Hebreos 2:14, esto habla un poco de que a mí me gusta mucho decirle la parte de que por medio de Cristo nosotros somos, no es impuesta su justicia a nosotros. Él nos impone, nos da su justicia. Acá también tiene que ver esto. Él nos da su justicia porque Dios nos exige que seamos santos y que hayamos cumplido con la ley perfectamente. Como nosotros no hemos podido cumplir con la ley, ni la vamos a poder cumplir nunca perfectamente como Dios la exige, Dios, por medio de Cristo, o sea, nos da esa justicia a nosotros. Entonces Dios nos mira en Cristo a nosotros. Dice, para siempre, dice, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Dice, sin embargo, bueno, en Hebreos 2:14, la verdad que está siendo comunicada es que todos aquellos que verdaderamente han sido hechos perfectos o santificados por la muerte de Cristo, buscarán o procurarán también ser santos en sus vidas personales. No estamos bien cuando Dios, por causa de nuestra búsqueda de la santidad, no estamos bien con Dios por causa de nuestra búsqueda de la santidad, sino que la salvación por gracia, por medio de la fe, nos conducirá a nuestra búsqueda de la santidad. Es una consecuencia.
Como hemos venido viendo anteriormente, según Hebreos 12, del 5 al 11, ¿qué hace referencia para asegurar que todos sus hijos reflejen su santidad? Que sean santos porque Él es santo. Dice, ahora leo el versículo de Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lamentablemente, hoy en día me he puesto a hablar un poco, después sigo leyendo, pero hoy en día encontramos nuevas filosofías de cómo educar a los hijos. Y una de esas es que no se le puede pegar al hijo, o hay otras que directamente los más responsables, que los cuidan de las frustraciones o qué sé yo, los cuidan de muchas cosas, pero hay otros que no, que directamente ni bolilla le dan. Hay padres que ni se preocupan por eso, ni los disciplinan tampoco, les dan todo, porque se piensan que de esa forma los van a ayudar. Y en realidad, en vez de ayudarlos, los están hundiendo, lamentablemente. La Biblia, por eso, como mujeres cristianas, cuando respecto lo que es lo que sería la educación de los hijos, debemos hacerlo respecto de la Biblia, debemos basarnos en su palabra. Acá nos está diciendo Dios claramente, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. O sea, porque Dios nos ama, no nos va a dejar que hagamos las cosas mal y que nos vayamos al precipicio. Él nos va a golpear. Primero la Biblia dice que primero te toca, pero uno no le hace caso, está muy metido en lo suyo. Te toca más fuerte. Y si no, después ya te agarra primero con la vara y después te agarra con el callado, ya cuando te has ido muy lejos y te trae. O sea, estamos en las manos de Dios, nunca nos vamos a caer. Y si Dios nos tiene que dar un buen golpe, nos lo va a dar todo con el objetivo de que no nos perdamos. No nos vamos a perder por nuestras propias fuerzas, no nos vamos a perder por nosotros. No nos perdemos porque Dios nos va a someter hasta la peor prueba, pero nosotras vamos a llegar y vamos a rendirnos a Él en algún momento. Entonces, estamos bajo sus manos, somos sus hijas, somos sus hijos, entonces somos disciplinados por Él. Entonces, dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cómo están las madres educando a sus hijos? ¿Les están haciendo disciplina? Porque el que ama a su hijo lo disciplina. Esto se lo quería dejar a más hermanas porque me preocupa. Veo muchas madres que pensando que hacerle bien, que el niño no llore, lo dejan que siga llorando, que le dan todo. Y lamentablemente le están haciendo un daño gravísimo. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Qué grande, qué maravilloso es entender esto. El objetivo del cristiano es la santidad de Dios, porque Dios es santo, entonces Dios quiere que nos santifiquemos y por eso nos disciplina. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es maravillosa la disciplina de Dios, porque Dios por medio de ella nos va santificando. Dice, la disciplina es importante,
necesaria, dura, nos hace sufrir, pero es para nuestro bien. Dice, agradezcamos a Dios cuando seamos reprendidos por Él. Si nuestro ojo, atento a esto, si nuestro ojo es de ocasión de caer, tenemos que cortarlo, tenemos que sacarlo. Si nuestro brazo, nuestra mano es ocasión de caer, hay que cortarla. No significa que vamos a venir con un cuchillo y nos vamos a cortar o nos vamos a amputar un ojo, no. Pero sí significa que todo aquello que nos aleje de la santidad de Dios, todo aquello que nos aleje de Dios, hay que cortarlo. Todo aquello que nos lleve al pecado, hay que cortarlo. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque sabe que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando hablamos de santidad, tenemos que estar profundamente compungidos, compungidas, y decirle, Señor, la santidad es muy importante, ayúdame a entenderla, ayúdame a vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Dios nos va a disciplinar y nos va a golpear para que estemos aprobados delante de Él. Dice, hay varias verdades importantes que debemos reconocer acerca de la disciplina que Dios aplica a sus hijos. 1. La disciplina de Dios es una expresión de su amor. Dice, y siempre es para el bien del creyente. 2. La disciplina de Dios no es una retribución, más bien su propósito es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo. 3. La disciplina de Dios puede ocurrir en la vida de un creyente como resultado del pecado. En tal caso, el propósito es corregir al creyente para demostrarle los peligros del pecado y enseñarle la reverencia por Dios. 4. La disciplina de Dios puede ocurrir incluso en la vida del creyente más maduro y piadoso. En tal caso, es simplemente para llevarlo a una mayor conformidad a Cristo. Recuerden que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Cada día, hasta la persona que ustedes vean más piadosa, ella necesita disciplina, porque no somos perfectos. Aún estamos en este cuerpo de carne y tenemos una lucha muy grande. Por eso mismo necesitamos ser disciplinados por Dios. 5. La disciplina de Dios puede ser terriblemente dolorosa, pero después de todo produce el fruto de una mayor rectitud y santidad. Dice, ahora vamos a ir a otra parte de la disciplina, nuestra respuesta a la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. A la luz de esta gran verdad, debemos preguntarnos, ¿cómo debemos vivir entonces a continuación? Consideraremos varias de las respuestas bíblicas más importantes a la santidad de Dios. Siempre debemos tener en mente que el estudio de los atributos de Dios no es simplemente una búsqueda intelectual, sino que debería tener el mayor de los impactos en nuestra doxología, que significa adoración, y nuestra praxis, acciones o comportamiento. Entonces, tenemos 3 puntos importantes para tener en cuenta. No solamente nosotros en estos estudios bíblicos estamos adquiriendo conocimiento, pero eso no alcanza. Este conocimiento tiene que ser aplicado en la adoración nuestra a Dios, si no, no tiene sentido, ¿no? Que sería la aplicación del conocimiento en la sabiduría. Recuerden que más temprano hemos hablado de eso. Y nuestra praxis, que es nuestra práctica, acciones o comportamientos. Entonces aquí en nuestra praxis va a entrar la santidad, nuestra santificación. Seguimos, reverencia y temor piadoso. En Salmo 96:9 se encuentra uno de los mandamientos más hermosos en toda la Escritura acerca de la responsabilidad del creyente ante el Señor. Resume su significado con tus propias palabras. Había unos temas difíciles acá, así que yo busqué algunos comentarios. En algunas cosas pongo comentarios para no equivocarme. Dice, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad,
temed delante de él toda la tierra. La santidad de Dios es hermosa, gloriosa, maravillosa. Sin embargo, nuestra condición caída nos hace aborrecerla, despreciarla, ignorarla. Muchas veces, como cristianos, la ignoramos. Que Dios nos ayude. Dice, cuando alguien realmente se encuentra ante un Dios santo, verdaderamente entiende que es un Dios santo, teme, no se resiste a la hermosura de su santidad. Da temor y da hermosura, da devoción, da adoración. Dice, Dios es santo, 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 y si Dios no obra en nosotros para poder vernos santos, que Dios obre, porque nosotros por nosotros mismos nunca vamos a poder lograr la santidad. Dice, Dios no obra en nosotros para poder vernos santos, nunca podremos acercarnos a Él debidamente. Porque Dios es santo, puro, no, limpio eres de ojo para ver el mal. Eso dice su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos ante un Dios santo? Por medio de Cristo. Dios nos ve a través de su Hijo, que hizo su obra en la cruz y pagó la ira que nosotros merecíamos. Dice, sin embargo, luego de ser regenerados y tener una nueva vida en Cristo, nuestros corazones lo que hacen es buscar alabarlo y deleitarse en Él. Recordemos que el propósito y el fin de la creación es alabar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El propósito por el cual hemos sido creadas es alabar a Dios y disfrutar de Él para siempre. No vivir para nosotros, no vivir para nuestras metas, no ir a la iglesia para sentir a Dios, sentirme bien, sentirme contenta o para que Dios responda mis pedidos. El propósito del cristiano es vivir para Dios y disfrutar de Él para siempre. Que Dios nos ayude a entenderlo, a vivir de acuerdo a lo que Él manda en su palabra. Esta es la primera pregunta de los catecismos que tenemos los reformados. Dice, la palabra vestidura traduce el vocablo hebreo hadarash. Disculpen que yo no sé leer bien el hebreo o el griego. Dice, el cual también puede ser traducido como hermosura o esplendor. La misma frase se encuentra en Salmos 96:9, bueno, Crónicas y bueno, otros versículos más. Dice, se debate si el salmista se refiere a la santidad de Dios o la del que está adorando. Dice, si es la primera, si es la santidad de Dios, entonces es un llamado para que adoremos a Dios por causa de la belleza de su santidad. Si es la segunda, dice, es un llamado para que vengamos ante Dios con un corazón puro y una vida santa. Esto es verdadera belleza a los ojos de Dios. El llamado a temblar no es porque Dios sea caprichoso o no confiable, sino por causa infinita de la infinita grandeza de su santidad y poder. Ahora, bien, vamos a seguir. En Isaías 6, del 2 al 3, es muy importante, ya lo hemos hablado en la clase anterior, pero es muy importante que lo leamos porque nos ayuda mucho. En Isaías 6, del 2 al 3, se nos conduce un vistazo del mismísimo salón del trono de Dios, que podemos aprender de esta escena de adoración celestial. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Toda la creación le alaba, le rinde culto al Rey de Reyes, que podamos vivir nosotras como para el propósito que hemos sido creados, ¿no? Dice, reconociendo el verdadero propósito para el cual fuimos creados,
porque allí hay deleite verdadero, eterno, porque nosotros nos deleitamos en Dios y es eterno. Nosotros ya tenemos la vida eterna, vamos a vivir eternamente deleitándonos en Él, en su propósito. Dice, los serafines lo conocían bien. Ellos viven cerca de nuestro gran Dios y lo adoran continuamente. Que Dios nos haga entender que este es nuestro propósito de vida, alabarlo en la hermosura de su santidad y buscar santificar nuestra vida, porque santificándonos es la forma que nosotros lo alabamos. Las Escrituras nos revelan mucho acerca de estas criaturas angelicales llamadas serafines. Sin embargo, por causa de su proximidad al trono de Dios, es lógico suponer que son posiblemente las criaturas más grandiosas de toda en santidad y poder. No obstante, en la presencia de Dios, solo pueden inclinar sus cabezas y adorar. Se han propuesto muchas opiniones con respecto al simbolismo de sus alas. Es posible que cubran su rostro en reverencia, o porque la gloria de Dios es demasiada, incluso para que ellos la soporten. Cubre sus pies en humildad, reconociendo que son meras criaturas y solo Dios es, solo el Señor es Dios. En Isaías 3, 8, 13 se dan 3 deberes con respecto a la relación del creyente con el Señor. Lee el texto e identifica los deberes, llenando los espacios en blanco. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y vuestro miedo. Entonces, a Él debemos tener por santo. La frase tener por santo traduce la palabra hebrea kadash, la cual significa literalmente separar o consagrar. Debemos apartar a Dios en nuestros corazones como separarlo o distinto de todas las demás personas o cosas. Dios ha de tener el primer lugar en nuestras vidas sin que ningún otro deseo o lealtad compita con Él. Recuerden eso, Dios tiene que tener nuestro primer lugar. Nosotros debemos estar separadas de este mundo, separadas de los deseos de este mundo, de los afanes de este mundo. Que Dios nos ayude y nada puede competir con Él. Dios debe ser primero sobre nosotros mismas. Sea Él nuestro temor. La palabra temor traduce el vocablo hebreo morá, el cual denota temor, terror, reverencia o recogimiento. El temor y el terror son asociados frecuentemente con la injusticia y la maldad. Cuando decimos terror o temor, dice, el mal y el hombre malvado incitan terror en nosotros, nos da miedo. Sin embargo, cuando la palabra es usada en referencia a Dios, es un temor que se usa, que resulta de su infinita majestad, belleza, santidad, justicia y poder. Isaías 8:12 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No debemos, con este versículo, lo que da a entender que no tenemos que tenerle temor al hombre, porque el hombre no puede hacer nada. Sin embargo, Dios sí, a Dios sí. Dice, sea Él nuestro terror. La palabra terror traduce el vocablo hebreo aratz, el cual significa causar terror, conmoción, intimación o sobrecogimiento. Por el contexto del versículo 12, aprendemos que Dios está amonestando a su pueblo para que no teman a los hombres y comprometan o pongan en peligro así su fe. Antes bien ellos deben temer a Dios y seguirlo de todo corazón. Él será entonces un santuario para su pueblo y los protegerá de sus enemigos. El versículo 14 dice, entonces Él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer.
y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Recordemos que en los Salmos, tenemos Salmo 5, y hay otros más que dice que Dios está irado, está apuntando contra el impío. O sea, Dios está irado contra el pecador. Dios no ama al pecador, como ya lo hemos hablado en otras clases. Entonces, hay que tenerle terror a Dios. ¿Cuál es el objetivo de este? Es que dice, es que nosotros aprendamos esta amonestación, que vivamos con temor. De esta forma, nosotros lo vamos a seguir de todo corazón. En Habacuc dice 2:20 y Eclesiastés 5, del 1 al 2, son dos textos importantes que nos comunican algo de la reverencia requerida cuando nos acercamos a Dios para adorar, orar o adorar. Resume el significado de ambos textos y explica cómo las verdades que expresan pueden ser aplicadas a nuestras propias vidas. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5, del 1 al 2. No sé si han visto, más que nada en las iglesias pentecostales se da, no sé si en tanto en las reformadas, por lo menos en la que yo estoy, no hay acción de gracia, pero son horas. A veces hay horas de acción de gracia y pasan y hablan y cuentan y algunos van verdaderamente de corazón a dar gracias, otros van a hacerse ver, otros van a cantar y a hacer un show y acá la Biblia nos está diciendo que tenemos que ir, que sean pocas tus palabras, tenemos que llevar una reverencia especial, hay que tener una reverencia especial. Bueno, ahora ya después las escucho. Ah, no hacen eso en tu iglesia, Mari Carmen. Buenísimo. Buenísimo, sí. Yo lamentablemente en la iglesia que salí, sí. Con mi esposo salíamos ya cansados porque era pura acción de gracia. Y de palabra así. Ahora, gracias a Dios, tengo una iglesia bíblica. Feliz estoy. Amén. Tenemos ¿Sabes una... lo que pasa, hermana? Sí, ¿Sabes sí. qué es lo que pasa? Que muchas iglesias se enfatizan y no van lo que es la iglesia en sí, hablar de la palabra del Señor, hermana. Practican solamente, que aquí, que allá, los anuncios, que aquí, entonces se olvidan de lo que es la palabra, hermana. Totalmente. Bien. Y eso es triste. Sí, sí, es triste. Nosotros, gracias a Dios, en el momento que empezamos a entender con mi esposo, Dios permitió que tuviéramos una iglesia bíblica, por lo cual estamos muy alegres. Amén. Y es bien de palabras, mucha palabra. Y los chicos estudian teología. Eso es lo que necesitan, la palabra, no anuncios, palabra. Eso es lo que quiere el Señor, que prediquemos su evangelio, hermana. Amén. Dice, bueno, me pide el libro, pide que expliquemos Habacuc y Eclesiastés. Entonces tuve que estudiar un poco los contextos para poder dar una explicación. Dice, el contexto de Habacuc 2:20 hace referencia a la adoración que le da la gente a los ídolos, que no pueden escuchar ni oír, inanimados. Más bien esa adoración debe ser dada a un Dios vivo, que en tiempo habitaba en su templo. En ese tiempo habitaba en el templo. Estamos en el antiguo pacto. Bueno, obviamente que estuve también con una Biblia teológica, estuve viendo esto, porque no lo entendía bien. Entonces, ellos iban al templo, adoraban a Dios, pero iban y adoraban a otros dioses. Entonces, o se iban directamente a adorar a otros dioses. Dios quería que toda la adoración sea para Él, a un Dios que habitaba en el templo en esos tiempos. Pero bueno, hoy disfrutamos de una comunión especial en el nuevo pacto. Tenemos contacto con Dios a cada momento y es nuestro deber llevar una vida de adoración a Dios, porque somos templo del Dios vivo. Respecto del versículo de Eclesiastés, el contexto hace referencia
a hacer votos a la ligera. En aquellos tiempos algunos prometían un sacrificio a Dios si les cumplía sus peticiones, y eso estaba ellos, en aquel tiempo ellos le prometían a Dios algo si Dios cumplía lo que ellos le pedían. Entonces yo voy a hacer un sacrificio si tú cumples lo que yo quiero hacer. Y eso obviamente que está totalmente mal. Por eso habla Eclesiastés ese tema. Dice, es un llamado al temor a Dios que deriva de su carácter justo y santo. Dios quiere que le adoremos solo a Él, con temor y temblor. Es fácil romantizarlo a Dios. Ay, sí, mi Dios es de amor, que Dios quiere escucharme, que Dios quiere estar ahí, que yo quiero abrazarlo. Lo tendemos a romantizar a Dios. Pero nos estamos olvidando que Dios es santo y que tenemos que acercarnos a Él con temor, con reverencia. Dice, pero no debemos olvidar nuestra condición caída, aunque también sí debemos disfrutar de Él. A pesar del temor, también debemos disfrutar de Él. Debemos presentarnos ante Dios con temor y reverencia. Cuando nos congreguemos, vayamos con corazones humillados ante su presencia. Con anhelo de glorificarlo y adorarlo, más que de apresurarnos a emitir promesas o querer hablar. Hace un tiempo una mujer me decía, ay, fíjese que mi esposo estaba enfermo, según ella cristiana, ¿no? Dice, pero fíjese que nosotros nos pusimos a hacer 7 ayunos para que Dios lo sanara y yo ya lo soporté, hermano. Le digo, o sea que ustedes estaban tratando de torcerle el brazo a Dios. Le dio mucha risa, pero a veces eso es lo que hacemos, somos tan atrevidos y tan irreverentes que, pues si me haces te doy, y si no, pues a ver, olvídalo. Sí, la verdad. Eso es algo, un atrevimiento terrible, es una blasfemia casi. Sí, esas cosas suceden porque no se lo conocen, no lo conocen a Dios, realmente. No conocen a Dios. Al no estudiar la santidad, no estudiar los atributos de Dios, ellos blasfeman directamente. No sé si Mari Carmen quería decir algo. Hermanita querida, la palabra blasfemar, hay una palabra, blasfemar significa, y es el único pecado que no se perdona, que Dios no perdona, y es blasfemar con el Espíritu Santo. Entonces, lo demás, Dios, tú no le puedes exigir, tú no le puedes imponer, porque Dios hace como quiere, cuando a Él le plazca. Nosotros no podemos demandar a Dios, jamás. Él es Dios, nosotros somos sus siervos. Debemos de humillarnos ante Él. No es posible que, no, yo quiero esto hoy o yo quiero esto mañana, porque si no, a Dios no se le ordena. Dios es el dueño de todo lo que está debajo de la tierra y del cielo. Él es el dueño de todo, de todo. Tenemos que dar gracias a Dios, que Él nos dio esa gracia tan, pero tan inmerecida. Porque tuvo misericordia de nosotros que somos tan viles. Bendito Dios por eso, porque santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios por eso que nos dio este regalo, hermana, sin merecerlo. Así que nosotros no podemos tener, que yo quiero esto rápido porque Dios no me lo cumplió. Mira, hermana, puede pasar 20 años y a Dios no se le olvidan sus peticiones. Él no se lo olvida. Pero si Él quiere, te lo puede dar en 20 años, 10 años, un día, hoy mismo. Porque Él es Dios. No podemos ordenarle nada, hermano. Y tenemos que entender eso. Tenemos que seguir viviendo en obediencia a Él. Porque Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de mi vida. Y cuando pasa algo así como dijo la hermana, que yo hago ayuno, no. El ayuno, primeramente, no se dice. Un ayuno no se dice. Un ayuno es entre tú y el Señor. Por algún motivo especial, no es porque yo quiero dinero hoy mañana, yo me quiero hacer rica. Eso no se trata del ayuno. No. Tú vas y tú haces el ayuno que, bueno, yo lo hago así, que mi ojo es derecho, no lo sea para el izquierdo. Yo voy en comunión, en privacidad con mi Señor, con el dueño de mi vida. ¿Ven? A él que yo le sirvo. Por eso yo no puedo exigirle. Si Él no quiere, Él no lo va a hacer. Amén. No lo va a hacer. Pero por eso no significa que yo no voy a dejar de adorar.
Dice, estos textos no tienen la intención de desanimar al que ora o adora. Tampoco Dios tiene la intención de que estemos tan atemorizados de decir algo incorrecto o que quedemos paralizados, de manera que no podamos orar o adorar. Ambos textos simplemente comunican la necesidad de una reverencia o temor bíblico. Cuando nos acercamos a Dios, deberíamos sacar la confianza del hecho de que Dios es nuestro Padre, y a la vez debemos tener en mente que nuestro Dios Padre es Dios. Cuando oramos o adoramos, estemos viniendo ante el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. 1 Timoteo 1:17. Así como ustedes decían, hermanas, hay mucha falta de reverencia. Y es por falta de conocimiento de quién es el Dios. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Por eso ayunan y quieren torcer la mano de Dios. Se creen que ayunando 50, 100 personas, Dios les va a contestar. ¿Quiénes se creen para torcer la mano de Dios? ¿Quién está en el mando, Dios o nosotros? Qué falta de conocimiento que nos hace acercar a un ídolo en vez de a Dios. Que Dios nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que podamos esforzarnos por conocer más de Él. Porque muchas veces se limitan a aprender, se limitan a estudiar, se limitan. No, la teología es mala. Lamentablemente, en la ignorancia terminan en ignorancia. Terminan por la ignorancia que tienen de no querer estudiar. Terminan adorando un ídolo y no el verdadero Dios. Bueno, la santidad produce adoración, alegría y acción de gracias. ¿Qué nos exhorta a hacer los siguientes textos en respuesta a la santidad de Dios? ¿Cómo deberíamos obedecer estas exhortaciones en nuestra vida diaria? Salmo 34. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Como se me hizo difícil un poco explicar esto, busqué acá en los comentarios de Juan Calvino. Dice, cante a Jehová. Para dar mejor testimonio de su gratitud, David pide a todos los santos que se unan a él para cantar alabanzas a Dios y en una clase describe todo el cuerpo. Como había sido preservado más allá de la expectativa, de toda expectativa, y por esta instancia había sido instruido acerca de la bondad continua e infinita de Dios hacia todos los piadosos, irrumpe esta exhortación en la que incluye la liberación general de toda la Iglesia, así como la suya propia. No solo ensaya lo que Dios ha sido para sí mismo, sino también cuán generosa y prontamente está acostumbrado a ayudar a su pueblo. Dice, memorial significa lo mismo que nombre. En realidad habían otras explicaciones posibles de lo que era memorial, pero yo puse esta que Juan Calvino la ve mejor, y para mí también. Dice, significa lo mismo que nombre, porque ciertamente Dios se ha hecho digno de ser recordado por sus obras, que son una brillante representación de su gloria, cuya vista debe incitarnos a alabarlo. Juan Calvino. Salmo 97:12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Las normas que se dan para que Sión se alegre ha de ser un gozo limpio, santo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que aman la venida del Señor han de aborrecer el pecado. Donde no hay verdadero odio al pecado, no puede haber amor genuino a Dios. O amamos a Dios, o amamos al pecado, o amamos a Dios, o amamos las riquezas. No pueden haber dos dioses. Entonces, amamos pecar, amamos nuestros gustos, nuestra concupiscencia, o amamos a Dios. Y el gozo que comenzó con el amor de Dios ha de terminar también en Dios.
Alegraos justos en Jehová y dad gracias al memorial de su santidad. Es decir, al nombre que nos recuerda constantemente que Jehová es santo. Matthew Henry. Acá vemos una explicación sobre el tema del memorial, pero de otra forma, ¿visto? Nosotros recordamos de que Dios es santo. En el versículo anterior, en el de Salmos, en el de Salmos 34, Juan Calvino le da a la palabra memorial el sentido de que de lo que era hecho. Pero bueno, también tiene que ver mucho con los contextos. Por eso no podemos, yo preferí utilizar comentarios bíblicos. Salmo 99, 3, 5 y 9. Alaben tu nombre grande y temible. Y Él es santo. Versículo 3. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos delante de Él ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9. Ahora dice el versículo 5. El versículo 9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Versículo 9. La explicación que da Paul Washer dice, el santo monte de Dios, versículo 9, es una referencia a la ciudad de Jerusalén. En el antiguo pacto, era la ubicación señalada para el templo de Dios. Esto ya no se aplica al creyente. Como Jesús dijo a la mujer samaritana, la hora viene y la hora es. Dice, cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. ¿Y quién le adora en espíritu y en verdad? El que reconoce su santidad y el que busca su santidad. Dice, el estrado de Dios, versículo 5, también puede ser una referencia a Jerusalén o a toda la tierra. En Isaías 66:1, Dios declara, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está pues la casa que podríais edificarme? Acá ellos tenían una adoración terrible, los judíos, con su templo. Pero acá Dios está diciendo, ¿qué casa me van a edificar que me pueda contener? O sea, Dios, como ya hemos visto anteriormente, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, es infinito. Dios es espíritu. No se puede encerrar en cuatro paredes. Dice Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Debemos cantar a Dios con regocijo y alabarlo, porque Dios está en medio nuestro y en nosotros. Si comprendiéramos esto, lo aplicaríamos cuán dichosos seríamos. Si nosotros viviéramos con un corazón con regocijo, alabándolo, seríamos dichosas, amadas hermanas. Que Dios nos ayude a vivir con eso, cantar, a vivir con regocijo y alabanza, porque eso es el verdadero propósito por el que estamos creadas. Muchas veces ponemos la vista en la tierra, en los problemas, en las enfermedades, en nuestras dolencias. Ponemos la vista en lo que tenemos acá, pero nosotros estamos perdiendo mucho, porque cuando miramos arriba, miramos al cielo, miramos a Cristo, miramos a Dios, eso nos llena de gozo. No importa lo que tengamos que pasar en la tierra, no importa. Lo que importa es que podamos estar alabándolo, porque en la tierra estamos un periodo muy cortito de tiempo, pero vamos a tener una eternidad junto a Él. En Apocalipsis 15, del 3 al 4, está registrado el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Cuáles son las razones que se dan por las que todos los hombres deberían adorar a Dios? ¿Cómo esto puede ser aplicado en nuestras propias vidas como creyentes? Y cantan el cántico de Moisés,
siervo de Dios, el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Debemos adorar a Dios, porque grandes y maravillosas son sus obras, porque Dios es todopoderoso, sus caminos son justos y verdaderos. Reconocer al Dios que adoramos nos lleva a una adoración bíblica y no propia de nuestra imaginación. Muchas veces creemos que adoramos a Dios, cantando, poniendo que música, que esto, que el otro, y lamentablemente no se adora al verdadero Dios. ¿Cómo lo adoramos? Por medio del reconocimiento de quién es Él y por medio de su palabra, de la forma bíblica, no como nos parece a nosotros o como sentimos que es. Santidad y obediencia. En Levítico 20:26 se encuentra una de las verdades más fundamentales acerca de la relación del creyente con Dios. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros y cómo debemos responder? Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Porque Dios es santo y somos su pueblo escogido, debemos ser santos. Dios nos ha apartado del resto de los pueblos sobre la tierra para que seamos suyos. Debemos responder a esto, separarnos, porque santificación, santidad significa separación. Dice, debemos separarnos de todo lo que le desagrada, dándonos a Él adoración, en adoración y servicio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Adoración y servicio. Que nos santifiquemos, que nos separemos de todo lo que a Dios no le agrada. Así como Dios le exigía al pueblo que se separara y sea un pueblo apartado, nosotros somos su pueblo escogido. Y Dios quiere que nos separemos del mundo, de sus deseos, de sus vanidades, nos separemos y podamos vivir para Él, agradarle a Él. En Levítico 23, del 31 al 33, las mismas verdades que hemos descubierto en Levítico 20 al 26 son reveladas a nosotros con mayor profundidad inclusive. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros y cómo debemos responder? ¿Qué es lo que dice Levítico? Dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová. Dios lo sacó de la tierra de Egipto para ser su pueblo. Y Dios quiere que ese pueblo sea apartado. Por eso en Levítico vemos tantas leyes, que muchas, obviamente, que eran leyes para los judíos, muchas, no todas, pero la ley ceremonial eran leyes para los judíos, para ellos, que se debían separar de los demás pueblos. La palabra santificado traduce el vocablo hebreo kadash, que significa separar o consagrar. Dios nos ha santificado para que seamos su pueblo especial. Nosotros debemos santificar al Señor, ponerlo aparte, sobre todo guardando sus mandamientos. La palabra profanar, profanarán, traduce el vocablo hebreo chalal, que significa corromper o contaminar. Quebrantar los mandamientos de Dios es profanar su nombre, profanar su nombre. Hay algo que me toca mucho, y bueno, que es mucho más que lo entienden los reformados, y que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Porque el que no tiene mucho conocimiento de la teología reformada en sí, porque eso nos hace abrir la mente, no es porque sea un invento de ellos, sino porque es bíblico, es la profanación del día de reposo. Me gusta mucho cómo Spurgeon lo nombra,
y lo nombra y lo nombra. Es profanar. El día del Señor es pecado. Los días domingos son del Señor. Debemos congregarnos, debemos dedicarle un tiempo al Señor. Y muchas veces lo profanamos. Y es un mandato. Está en los 10 mandamientos. En Cristo tenemos reposo, tenemos descanso. Él es nuestro descanso. Pero eso no significa que no le dediquemos un día especial apartado, un día apartado para adorarlo en familia. El fundamento de la declaración de Dios sobre Israel y la razón por la cual Israel debió haberlo honrado era que Él los había redimido de la esclavitud, de la servidumbre en la tierra de Egipto. ¿Cuánto más deberíamos honrar a Dios que nos ha redimido de la esclavitud del pecado por la sangre de su propio Hijo? Qué importante, ¿no? Hemos sido redimidos por Cristo. Es maravilloso. No lo deberíamos honrarlo a Dios, alabarlo, glorificarnos, alejarnos, separarnos del mundo. No somos de este mundo. Somos de una patria. Tenemos una patria celestial. Somos de Cristo. Ya no somos más esclavos del mundo, sino que ya somos esclavos de Dios, pero con gozo, con amor, con felicidad. Es importante entender la exhortación de la santidad a la santidad. No es solo una idea o una norma del Antiguo Testamento, sino que también se encuentra en el Nuevo. Escribe tus ideas acerca de los siguientes textos, cómo deberíamos responder a la santidad de Dios. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18. ¿Qué hay? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, templo del Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay comunión. Habla el contexto de este tema. Las tinieblas y la luz. O sos tinieblas o sos luz. No hay comunión. Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual. Debemos huir de unirnos con ellos. El matrimonio, en las relaciones principales. Si bien no podemos estar en una burbuja, allí solamente hablo con cristianos. ¿Por qué no? Porque debemos ser luz y llevar el evangelio a todos. Pero tampoco debemos habitar, dice, el mundo no habita, no puede habitar con lo santificado por Dios. No puede, no hay comunión. Entonces, no nos vamos a cortar del mundo, pero debemos buscar estar cerca de Dios, llenarnos de Dios. Y bueno, todo lo que el mundo tiene, ¿no? Porque el mundo tiene muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta eso. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra carne se traduce al hebreo shark, que este contexto probablemente se refiere a nuestros cuerpos físicos. La frase de la carne y del espíritu se refiere a la totalidad de quienes somos. Recuerden que somos, los reformados entendemos así, somos bipartitos. Somos alma, espíritu y cuerpo. Entonces habla de la contaminación del cuerpo, de la carne y espíritu. Este versículo habla de ambas, ¿no? Dice, debemos esforzarnos por limpiarnos de todo tipo de pecado en toda área de nuestra vida. Pensamientos, actitudes, palabras y hechos u obras. La palabra perfeccionando traduce el verbo griego epiteleo, el cual significa completar o lograr. La frase perfeccionando la santidad se refiere a nuestro crecimiento en santidad personal.
Dicho de un modo negativo, nos limpiamos del pecado que nos contamina. Dicho de un modo positivo, nos esforzamos en pos de una mayor santidad o conformidad a Dios. La motivación para esto no es solo el amor de Dios manifestado en nuestra redención, sino también nuestro temor o reverencia hacia Dios. Primera de Pedro 1 del 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuán importante es ser santos porque Él es santo. Bueno, ahora estamos terminando. Voy a poner a ver si me deja, que Dios me dé gracia, a ver si me deja leerlo. Creo que sí me va a dejar leerlo todo, me lo deja leer todo. Voy a explicar algo, un comentario que habla sobre este tema de la Biblia de Estudio de Miguel Núñez, temática de estudio. Dice, como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. En ambos testamentos, la santidad de Dios tiene implicaciones importantes para el pueblo de Dios. Después de liberar a Israel de su servidumbre en Egipto, Dios le da instrucciones de cómo santificarse para que el pueblo pudiera seguir morando entre ellos, para que Dios pudiera seguir morando entre ellos sin consumirlos. En Levítico 11:44 declara, porque yo, el Señor su Dios, yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios debía reflejarse en la santidad de Israel, porque ellos le pertenecían. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Pedro exhorta a su obediencia, a que no se conformen a los deseos que antes tenían. Primera de Pedro 1:14. Sino a ser santos en toda, dice, su manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Existe un paralelo importante entre la razón que da Moisés para ser santos y la razón que da Pedro. En Levítico, el llamado a la santidad se debe a que Jehová ha rescatado a Israel y ha tenido misericordia de ellos en su acto de juicio contra Egipto por medio de la sangre de la Pascua. Pedro representa los mismos tres argumentos. Dice, 1, a quien llaman Padre es aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. 2, el Señor lo rescató de su vana manera de vivir. 3, el rescate del Señor no fue por medio de la sangre de un sacrificio de la Pascua, sino por medio de la sangre de Cristo. La salvación que efectúa el Santo de Dios, entonces hace posible y requiere la santidad del ser humano. Tomado de la Biblia temática de Núñez. Que Dios nos ayude con este estudio que hemos hecho, que con mucha dificultad lo hemos podido terminar, y nos dé gracia de apreciar la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es su carácter. Él es santo, santo, santo. Es triplemente santo y en la Biblia es el único atributo que se repite 3 veces. Y Dios quiere que seamos santos. Entonces, que Dios nos dé gracia y nos dé fortaleza para también esforzarnos, porque nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Obviamente que el Espíritu es el que da el querer como el hacer, el Espíritu que está dentro de los verdaderos creyentes, pero nosotros tenemos que esforzarnos por ser santos. Si vemos algo que está mal, tenemos que decirle no, y si nos faltan las fuerzas, tenemos que arrodillar y llorarle al Señor y pedirle que nos dé gracia
porque Dios quiere que seamos santos. Y si aún así en algún momento nacemos los vivos y nos largamos a pecar, Dios nos va a reprender. Dios nos va a reprender y nos va a enderezar. Si somos sus hijos, si no somos bastardos, lamentablemente. Y no solamente Dios, sino la iglesia. Porque la disciplina es característica de una iglesia sana, de una iglesia verdadera. Es muy importante. La iglesia nos disciplina y Dios también nos va a disciplinar. No lleguemos hasta ese punto. Pidámosle al Señor que nos ayude, que lo podamos amar de todo corazón y que podamos esforzarnos por su santidad. Como había dicho Mari Carmen más temprano, nosotros cuando nos debilitamos, es muy posible que caigamos, porque el diablo anda como león rugiente intentando devorar. Entonces, que no nos debilitemos, que nos esforcemos por estar en comunión con Dios, por medio de su palabra, lectura de la Biblia, asistencia a los cultos, compartir con hermanos. Recuerden que lo más importante es la iglesia local. Por medio de ella, nosotros vamos a crecer y vamos a apoyarnos entre hermanos. Así que bueno, más hermanas, hemos terminado esta clase. Espero que les haya gustado y bueno, disculpen por las interrupciones.